Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video tutorial acerca de la flauta traversa. Hoy día vamos a ver todo lo que son el tema de las posiciones en la flauta traversa, en la primera octava y en la segunda octava. Ya no vamos a soplar la flauta, no vamos a ver sonido, solamente vamos a ver en primera persona cómo se posiciona cada nota y cómo van los dedos respecto a la escala musical. Ya, vamos. Ya gente, entonces acá tenemos la flauta en primera persona. Tenemos acá las claves, o sea las llaves, perdón. Que tenemos esta y tenemos esta. Por la parte de acá la posición correcta es aquí. Estaba acá, aquí, ahí, ahí, ahí. Y acá tenemos otras llaves que son la que está acá. Y tenemos dos que están acá. ¿Ya? Entonces, esta sería como la posición estándar. ¿Ya? Tenemos que fijar que acá hay uno que no se toca. Después acá, acá, acá. Claro, a algunos se les complica de repente porque ven que la flauta tiene muchos botones y todo eso, pero no, si no es complicado, sino que mantener la posición, ¿ya? Y ahí. Esta, casi siempre se está apretando esta, ¿cachai? Esta, siempre se aprieta, ¿ya? Entonces, como este video se trata solamente de posiciones, no vamos a ver lo que es soplido, solamente cómo se van a posicionar los dedos al momento de ejecutar las notas. ¿Ya? Entonces vamos a partir con el do grave. En el do grave tengo que mantener apretada esta clave, la llave que está acá abajo. Apretamos acá entonces, apretamos todo esto y acá en esta parte apretamos los dos. El dedo meñique tiene que cubrir los dos. Entonces acá, esta es la posición del do grave. ¿Ya? Do grave, así. Do grave. Luego de eso viene el re grave. Entonces, para seguir ascendiendo en la escala, vamos a levantar el dedo meñique completo. Y ahí tendríamos la nota del re grave. ¿Ya? Re grave. Después seguimos subiendo en la escala y nos vamos al mi grave. ¿Ya? En el mi grave yo tengo que levantar este dedo, pero siempre tengo que presionar acá, mantener mi dedo meñique, mantenerlo en esta llave que está acá. ¿Ya? Entonces, acá tenemos el mi grave. Siempre acá también, siempre manteniendo el dedo pulgar en la llave que está acá abajo. ¿Ya? Entonces, sería ese el mi grave. Seguimos ascendiendo la escala y hacemos el fa grave, que sería este. Fa grave. ¿Ya? No cambia nada, solamente el dedo meñique siempre va a estar acá, en esta posición, en esta llave. Siempre se va a mantener acá. Y ahí tenemos el fa grave. Entonces seguimos ascendiendo la escala, estamos en el fa grave, ¿ya? Y ahora levantamos el dedo índice y hacemos el sol grave, que quedaría acá. El meñique siempre aquí y tenemos acá el sol grave con la llave acá abajo, ¿ya? Seguimos ascendiendo, hacemos el la grave, ¿ya? Todo se mantiene igual, pero solamente pasamos de sol a la. Después de la a si es lo mismo, tenemos la grave, si grave, ¿ya? Todo se mantiene igual, ¿ya? Y después del si grave viene el do alto, que sería acá. Sacamos este dedito de acá y hacemos el do alto, ¿ya? Entonces ahí sería la posición. Solamente este dedo lo levanto y tenemos acá todo levantado, ¿ya? Ahora estamos en do alto y vamos a pasar ahora a las notas que están en la segunda octava, que son las más altas. Partiendo por el do alto, después viene el re alto, que es lo mismo, pero acá levantamos, ¿ya? Levantamos este dedo meñique aquí y lo dejamos así, ¿ya? Bueno, esta es la posición que yo hago, la verdad. Igual hay otras posiciones, algunas posiciones que pueden cambiar, pero esta es la posición que a mí me resulta más cómoda. Entonces la llave acá abajo y pisamos todo, y obviamente el soplido ya tiene que ser un poco más fino. El soplido por la boca ya tiene que salir más comprimido. Entonces seguimos ascendiendo la escala. Ahora hacemos el mi alto acá, pum, perdón, pum, ahí. Ya mantenemos la llave acá y todo acá lo mismo. Después es lo mismo, vamos ascendiendo, fa alto, ya. Después hacemos el sol alto, seguimos levantando, viene el la alto, si alto, después viene
el do sobre agudo, que sería lo mismo, pero obviamente el soplido se va comprimiendo más, ¿ya? Entonces, hasta ahí está todo clarísimo. Ya, ahora como ya explicamos la escala diatónica, que es la de do, re, mi, fa, sol, la, si, ahora vamos a ir con las notas que están alteradas, las que tienen sostenido. Entonces recordamos que el do más grave era así, el dedo meñique tapando las dos llaves, ¿ya? Y ahora vamos a hacer el do sostenido. El do sostenido grave, que sería, en vez de tapar las dos llaves, solamente vamos a tapar esta. Pum. ¿Ya? Y ahí estamos haciendo el do sostenido grave. ¿Ya? Entonces, este sería el do natural, do sostenido. Después acá todo se mantiene igual. ¿Ya? Ahora vamos con el re sostenido, o que también puede ser mi bemol, que son... es la misma nota. Vamos entonces, pasamos de do sostenido y ahora hacemos el re sostenido o mi bemol, que sería apretando todo mantenido acá, todo se mantiene igual, pero ahora mantenemos esa llave, ¿ya? Esa llave, con esa llave hacemos re sostenido o mi bemol. Después vamos a ver el fa sostenido, que es, a mí me gusta hacerlo así, ¿ya? A mí me gusta levantar estos dos dedos, ¿ya? Es como por ejemplo vamos acá, en la escala hacemos re, mi, fa sostenido, ¿ya? Dejamos solamente este del medio, ¿ya? Igual por ejemplo, ahí en la imagen aparece que es así, ¿ya? Que es la otra forma, pero si soplan la flauta se van a dar cuenta que es un sonido, bueno, es el mismo sonido, sino que como que varía un poco así como en la limpieza. A mí me gusta hacerlo así, ¿ya? El dedo del medio acá, pum, y con la llave acá, ¿ya? Entonces, probamos de nuevo, estamos en re, mi, fa sostenido, ¿ya? Acá sería re, mi, fa, y acá sería re, mi, fa sostenido, ¿ya? Y el sol sostenido, vamos a apretar la llave que está acá atrás, ¿ya? Hacemos el sol, hacemos este mismo sol, acá todo levantado, normal, y este sol le agregamos la llave que está acá, y ahí estaríamos haciendo sol sostenido o la bemol, ¿ya? Entonces sol, sol sostenido, ¿ya? Sol, sol sostenido, ¿ya? Ya, entonces ahora vamos con el la sostenido o si bemol, que bueno, en la imagen pueden ver que aparece así, la clave que está acá, la clave que está acá y acá, ¿ya? Entonces sería este, el dedo índice de la derecha, el dedo índice de la izquierda y la llave que está acá abajo. Esa sería el la sostenido o si bemol. Ya, esa es una forma, y la otra forma es hacer igual que el si natural, pero apretar la llave de acá. Esa es la otra forma, que yo también lo ocupo bastante. ¿Ya? Entonces tenemos la primera forma, ahí, dedo índice acá, llave normal, y la segunda forma con así, como el si, pero en vez de esta llave, esta llave. De ahí tendríamos el la sostenido o si bemol. ¿Ya? Entonces ahora vamos con el do sostenido alto. Recuerden que el do sostenido grave era así, y en vez de apretar esta como el do natural, apretamos solamente esta llave. Ahora nos vamos al do sostenido alto, que por ejemplo tenemos acá el do y levantamos todo. Solamente queda apretando la llave del meñique, ya se levanta todo y ahí seríamos el do sostenido alto. Entonces acá tenemos do, este sería do. Después si queremos hacer do sostenido alto, pum, levantamos y ahí hacemos do sostenido alto. Ahora el re sostenido alto es igual que el re sostenido grave, solamente que tenemos que soplar más comprimido. El soplido sale más comprimido, pero es lo mismo. Es acá, todo normal, pero con esta llave de acá. Ya. Después vamos al fa sostenido alto, lo mismo. Levantamos acá. Ya, a mí me gusta hacerlo así, por eso siempre lo explico así. Ya. Ahí tenemos fa sostenido alto. Ya. Después pasamos al sol sostenido alto, que es lo mismo. Vamos a sol, este sería sol, y sol sostenido, le apretamos la llave acá, que está atrás.
¿ya? Entonces tenemos sol sostenido, o sea, perdón, tenemos sol y sol sostenido. Sol, sol sostenido. Ahora estamos en lo alto, entonces el soplido es más comprimido, pero las posiciones casi siempre son las mismas, ¿ya? Entonces ahora lo mismo. Vamos sol sostenido y ahora vamos al la sostenido, que sería así. La sostenido alto o si bemol sería así. La llave siempre está, el dedo índice de la derecha acá y acá tenemos. Y la otra manera era así, igual que el si natural, pero con la llave de acá. Entonces si lo aplican se van a dar cuenta que va a dar el mismo sonido, ¿ya? Y después tenemos el do sostenido sobre agudo, que sería lo mismo, levantamos todo, pero como dije, el soplido es más comprimido y tiene que soplar el soplido un poquito más diferente, se va comprimiendo el aire que va saliendo de la boca. Entonces tenemos do agudo y tenemos ahí el do sostenido, do sostenido, ¿ya? Entonces ahí estarían todas las notas. Bueno, en otro video vamos a explicar las notas, los que son los sobreagudos, que son ya de la tercera octava. Bueno gente, ese fue el video de hoy. Espero les haya servido mucho. Practiquen harto en sus casas, las posiciones, todo lo que vimos hoy día. Ahí están los gráficos también. Así que eso, lo que es primera octava, de do a do, y lo que es segunda octava también, ¿ya? Y obviamente también lo que son las notas alteradas, ¿ya? Así que eso gente, muchas bendiciones, practiquen harto en sus casas y nos vemos en otro video.